Shabbat Shalom, amados hermanos, qué bendición tenemos en este santo día de Shabbat volvernos a encontrar con la bendición del Altísimo, dando gracias al Señor por este regalo maravilloso del Shabbat. Bendito sea el Señor que nos permite nuevamente estar en el estudio de nuestra bendita Parashá, la palabra del Señor que inspira reverencia por Él. Damos gracias también por su Espíritu, el cual nos ayuda a discernir convenientemente esta palabra maravillosa para beneficio de nuestras vidas. Así es de que estamos en la parashá Vayegash y se acercó. Esta parashá pues es algo extraordinario. Estamos siguiendo ahora el encuentro de José con sus hermanos en Egipto después de que ya se declara toda esta parte en la cual también se da el cumplimiento de los sueños de José. El título de nuestra parashá para esta semana, como dijimos, es Vayegash, o sea, significa se acercó. Está en el inicio del capítulo 44, verso 18 del libro de Bereshit, y dice, y Yehudá se acercó. Esto es lo que dice esta parte de la parashá, y de ahí se toma entonces este nombre. Nuestra parashá de esta semana, como dijimos, continúa entonces ese relato de José que está en la búsqueda de una respuesta del corazón de sus hermanos. Esto era muy importante porque José los conocía muy bien y pues él le entregaba, recuerden ustedes, los reportes a su padre sobre la mala conducta de sus hermanos. Entonces, pues él los conoce perfectamente y qué mejor ahora que poner un escenario muy similar al que él había vivido con sus hermanos, y es a través de retener a Benjamín, ¿verdad? En quien es encontrada la copa de José en uno de sus costales. Entonces, esa fue una situación bastante difícil, complicada, porque en definitiva los temores de Jacob se estaban poniendo de manifiesto, estaban cobrando vida en el sentido de que Benjamín pudiera quedarse también ahí. Entonces dice, llevarás, dice, con muchas lágrimas mis canas al Seol. O sea, esto muestra también la sabiduría de José, porque José había alcanzado una madurez y una sabiduría muy especial. Y yo siempre me he preguntado esta parte de que por qué José dejó pasar tanto tiempo siendo ya el gobernador de Egipto antes de hacer venir pues a su padre, tal vez no a sus hermanos, sino que a su padre, o manifestarle a su padre de que estaba vivo y que pues en algún momento querer tener esa relación con él. Pero no sucedió. O sea, siempre me he preguntado en la parte del relato bíblico qué pasó en el corazón o en la mente de José para que esto no se haya hecho en ese tiempo. Pero también conociendo las características de José, un hombre que tiene una comunión con el Señor, pensaría de que en algún momento el Señor le había manifestado el tiempo en que debía de ser este cumplimiento, ¿verdad? Para que cumpliera en realidad los propósitos que el Señor tenía destinados que se iban a dar en el encuentro, en el reencuentro de José con su padre y por supuesto con sus hermanos. Entonces, el escenario es crítico ahorita, pues Benjamín está a punto de quedarse, pero vemos de que Judá sale como intercesor de su hermano, considerando la difícil situación en la que se encuentra su hermano menor, y se ofrece a sí mismo para poder liberarlo. O sea, esto es muy interesante porque parte del plan anterior lo fraguó Judá, tal como nosotros vimos, y él hasta incluso salió de su casa, y ahí es donde se da también de que él quiso pues tener una familia en Canaán, y no le salió muy bien, de acuerdo a lo que veníamos estudiando y viendo nosotros en las parashot anteriores. O sea, este cambio de Judá se está manifestando y empieza su defensa en esta parte haciendo un recuento de los acontecimientos anteriores, o sea, como revisando qué fue lo que lo llevó a estar en esta situación tan complicada. O sea, tenemos a otro Judá delante de José. O sea, no tenemos aquí al Judá impulsivo que pues quiso vender a su hermano José, ¿verdad? Sí, en esta parte pues vemos a un Judá entonces ahora que apela a la misericordia de José, indicándole que si Benjamín no regresa
con ellos seguramente su padre iba a morir. O sea, esto también era bastante peligroso porque en realidad no sabía que le estaba hablando a José y si hubiera sido cualquier gobernante de Egipto, este gobernante hubiera podido pensar de que le estaban echando la culpa de que si su padre se moría, si le sucediera algo, ¿verdad? En esta parte, o sea, en ese sentido, pues vemos a un Judá que se atreve a decir eso y se atreve también a dar palabras fuertes con el propósito de defender a su hermano. Miramos lo que dice entonces el capítulo 44, versos 18 al 27, vamos a leer. Entonces Judá se le acercó y dijo: oh Señor mío, permite a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor, y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como Faraón mismo. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi Señor: tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez, y su hermano ha muerto. Así que solo queda él de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos: traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor: el muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, moriría. Entonces ahí sigue él hablando en esta parte hasta llegar entonces al verso 27. Dice: y mi padre tu siervo nos dijo: vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz 2 hijos. El uno salió de mi lado y dije: seguro que ha sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a de mi presencia, o algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Entonces esta es la defensa que tiene Judá en favor de su hermano Benjamín. De alguna manera, después de lo sucedido, también había observado en algún momento que a un José misericordioso, en realidad José manifiesta muchas cualidades que no puede esconder y que en algún momento pues pudieron hacer ver como un hombre diferente, ya que los eventos desde su primer encuentro dan testimonio de cómo era José. La preocupación de Judá por su hermano y su responsabilidad también son un cuadro muy especial de lo que el mismo Yeshua, bendito sea su nombre, hizo por nosotros, ya que la misión de nuestro bendito Yeshua HaMashiach es retornarnos a nuestro Padre Celestial, o sea, hacernos volver a Él. O sea, no importa lo que tenga que hacer ahora. El caso pues, de Judá, ¿verdad? Es así, pues él dice: yo me quedo en lugar de Benjamín, pero dejen que él se vaya. Pero cuando vemos a Yeshua haciendo esto, vemos que este sacrificio de Yeshua pues fue total, así de esta manera. Y cuando leemos esta parte acá de Judá, vemos ese paralelo, sabiendo de que el Señor Yeshua desciende pues de la tribu de Judá. Pero vamos a leer ahora los versos 32 al 34. Porque yo hice tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo: si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues ¿cómo subiré a mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Esa es la pregunta que él se hace, es una pregunta retórica, pues que no necesita una respuesta de José, sino que de él mismo. Entonces, como les decía, en este sentido, Judá está ahora dispuesto a sacrificarse él por su hermano, y siendo Yeshua descendiente de, de Judá, entonces vemos que el sacrificio de Yeshua para retornarnos a nuestro Padre Celestial, pues no es nada más que un sacrificio total. Y eso es lo que hemos visto nosotros a lo largo de las Escrituras, y Él fue quien fue llevado a la cruz por hacernos retornar a nuestro Padre. Así que es un sacrificio muy fuerte, el cual nosotros también debemos de considerar. O sea, es interesante en esta parte entonces la figura de José y sus hermanos, la forma en que ellos lo desconocen, si se dan cuenta, porque ellos no logran conocerlo. O sea, esto es por una sencilla razón. Ellos no sabían si estaba vivo o estaba muerto. O sea, esto les provocaba un velo, les producía un velo por falta de información
de todo lo que había sucedido, porque ellos se acuerdan de que lo iban a sacrificar y de ahí se recordaron que lo iban a vender, pero cuando se dieron cuenta ya no estaba en la cisterna, o sea, ahí perdieron todo tipo de contacto y toda información y ya no tuvieron conocimiento qué fue lo que pasó en realidad con José. Entonces ellos no sabían que era José el que estaba delante de ellos. O sea, esta parte de la falta de información que ellos tenían, pues no les producía a ellos entendimiento, ¿verdad? A sí mismo, pues hasta el día de hoy, amados hermanos, el Señor Yeshua, HaMashiach, pues está vedado para ellos. Judá en realidad tiene un velo que también es causa de un endurecimiento parcial, y vamos a leer algunas citas de por qué sucede esta parte y también quién ha puesto ese endurecimiento, pero también quiénes más han hecho esto como para agravar ese endurecimiento con relación a Yeshua, verá que se encuentra en las Escrituras. Y vamos a empezar viendo entonces la segunda carta a los Corintios, capítulo número 3, versos 10 al 15, en la que Rab Shaul nos habla acerca de esto. Dice, pues en verdad, lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés. Aquí está entonces lo que se venía diciendo, es el contexto, lo que se va a decir ahorita. Y no somos como Moisés, que ponía un velo, dice, sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse, pero el entendimiento de ellos se endureció, ¿verdad? Porque hasta el día de hoy, dice, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Mashiach es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lea a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. ¿Y un velo con referencia a qué? O sea, un velo con referencia a lo que dicen las Escrituras, principalmente lo relacionado al Señor Yeshua. ¿Por qué? Porque toda la Escritura contiene la información exacta y correcta de lo que iba a pasar con el Señor Yeshua HaMashiach hasta que sucedió, sin que faltara una J o una tilde, tal como el Señor también lo manifestó. Entonces, esa parte, ¿verdad?, de la falta de información también le sucede el día de hoy a Israel. Entonces, por eso es de que estamos viendo esta parte, y no solo le sucede a Israel, sino que le sucede también a mucha gente en el mundo. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Ahora veamos la carta a los Romanos, capítulo número 11, verso 25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Dice que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, o sea, ese endurecimiento es parcial, esa ceguera, ese velo es parcial. Normalmente son aquellos velos a través de los cuales se puede observar algo, ¿verdad? Y dice uno, hay algo que no logro entender, o sea, veo pero no entiendo, o sea, y eso pues va endureciendo el corazón. Pero ese endurecimiento es parcial hasta, dice, o sea, que esto tiene un final, tiene un término, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, también eso tiene un propósito. Y estas referencias están relacionadas también con lo que dice Mateo capítulo número 28, versos 11 al 15. O sea, esto es impresionante, amados hermanos, y nos va a ayudar a entender muchas cosas, de cual nos da esta parashá a entender y a reconocer. Dice, esto es el momento en que el Señor ya ha resucitado, se encuentra con aquellos hermanos camino a Emaús, si ustedes se recuerdan. Y hay un dato bien interesante aquí en esta parte que nos puede ayudar a entender algo que quizás no habíamos visto nosotros. Pero dice, y mientras ellos iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron, dice, a los principales sacerdotes. Perdón, la referencia es la parte esta, y después vamos a leer la referencia que camino de Emaús, pero es esta parte en la cual después de que el Señor resucitó y los guardias dieron el informe, les pagaron para que dijeran que se habían robado el cuerpo del Señor. Entonces dice otra vez, y mientras ellas estaban
Aquí dice, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dijeron, dice, les dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo, decid esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo, ¿verdad?, mientras nosotros dormíamos. ¿Esto qué es? Esto es una mentira, porque los soldados, o sea, la gente que estaba custodiando ahí, son testigos de la resurrección del Señor. Pero entonces les dieron dinero y entonces fraguaron una mentira. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros, dice, los convenceremos y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido, y este dicho se divulgó, dice, extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Qué fue lo que se divulgó? Se divulgó una mentira, o sea, no hay información con relación a la verdadera resurrección del Señor Yeshua. Entonces, esto es lo que está pasando acá. O sea, ¿qué fue lo que hicieron entonces el liderazgo religioso de la época con el apoyo del Imperio Romano? Lo que hicieron fue cambiar los hechos. Y en el cambiar de los hechos, ellos manipularon la información, y en lugar de decir de que el Señor Yeshua había resucitado, lo que dijeron es que sus discípulos llegaron y se robaron el cuerpo. Entonces, desde ahí empieza entonces una doctrina para ellos que los confunde, y al no tener información, como no tenían los hermanos de José, de que si José estaba vivo o estaba muerto, no sabían. Entonces, en esta parte los discípulos no sabían si Yeshua estaba vivo o estaba muerto, o qué estaba pasando con él. Pero pues él se manifiesta también en la parte de la resurrección en esta parte, y vamos a encontrar datos que nos van a ayudar acá, porque los judíos no sabían si él estaba vivo o estaba muerto. Entonces, ese tipo de mentiras, ese tipo de dar información falsa, es la que hace que se genere muchas veces el endurecimiento del corazón de las personas. O sea, cuando vemos acá un punto muy interesante en todo esto, es que uno primero no escoge la familia con la que le toca compartir en la tierra, pero Dios en su infinito amor y misericordia nos da una diversidad de caracteres dentro de nuestra familia por varias razones. La primera razón que nosotros pensamos por las cuales es así es para formar nuestro carácter, o sea, el carácter de cada uno de nosotros, porque todo esto es instructivo, o sea, es didáctico en esta tierra. Todo lo que José pasó lo hizo fortalecerse, aunque haya sido muy duro para él, y nosotros lo sabemos, como todo esto es un proceso, pues no dejó de ser doloroso y muchas veces desesperante, pero rindió su fruto al final, y nosotros lo sabemos de acuerdo a lo que dice la Escritura, y el Señor también lo recompensó. Segundo, era para que aprendamos a ser misericordiosos, y eso lo aprendemos primero nosotros con la familia, las personas que amamos, porque nuestras familias son muy amadas por nosotros. Nuestros hermanos, sean lo que sean, ellos son nuestros hermanos y nosotros los amamos, o sea, los amamos. O sea, ¿por qué aprendemos primero a ser misericordiosos con nuestra familia? ¿Por qué con la familia? ¿Ah? Porque ellos creen, la familia creen, los hermanos creen, los primos creen, los tíos creen, todos creen que ellos tienen derechos sobre nosotros y sobre nuestras cosas, y que debemos sacrificarnos, ¿verdad? Sacrificar estas cosas incluso por ellos. Esto es lo que mucha familia cree, y se creen con muchos derechos para eso, y hasta exigen estas cosas a sabiendas de que esto no puede ser así, de esta manera. No pueden decidir sobre nuestras cosas, pero eso nos enseña a nosotros a ser misericordiosos. Y aunque ellos no hagan su parte, o sea, en el beneficio familiar, ellos muchas veces los que más exigen son los que menos ayudan. Yo creo que este es un común denominador en la mayoría de las familias. Después, con mayor amor, pues que ya aprendimos nosotros a ser misericordiosos con nuestra familia, después con mayor amor podemos servir entonces nosotros a los demás, tal como lo expresa Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo número 6 y verso 10, que dice: así que entonces hagamos bien a todos, ¿verdad?, según tengamos oportunidad, y especialmente a quienes, a los de la familia de la fe. O sea, están hablando a nuestros hermanos en Cristo, a nuestros hermanos también en Mashiach. O sea, esto es la parte que nos toca entender en este sentido. Pero entonces, si seguimos viendo esta parte y seguimos aprendiendo,
porque es así, pues no escogemos la familia, pero aprendemos mucho, es para que aprendamos a cuidar de los demás sin esperar que venga algo a cambio, ¿sí? Ya que cuando ayudamos a alguien de la familia, lo hacemos de forma también desinteresada. Entonces, esto es así. Miren bien lo que dice también Lucas capítulo número 6, versos 33 a 37. Si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Dice, porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿verdad?, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. Antes bien, dice, amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando nada a cambio, y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso. Mire, es que esto me hizo sentir mi corazón como que si fuera una pasita. Era de veras algo que dice uno, no puede ser, porque mire lo que dice, porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos. Sed misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. O sea, esto de veras me hizo sentirse, la primera bondad la hizo el Señor conmigo. O sea, no estoy pensando en ningún otro ingrato, en ningún otro perverso, estoy pensando en mí, ¿verdad? Realmente dice, el Señor es bondadoso con los ingratos y perversos. A veces decimos, ¿por qué a este que es un malvado le va bien? ¿Y por qué a este otro que es un hermano, que saben que se esfuerza, pues tiene muchas pruebas y dificultades? Pues aquí tenemos la respuesta en esta parte, y el Señor nos enseña y nos pide que también seamos misericordiosos, como dice, así como vuestro Padre es misericordioso. Y dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis, dice, y no seréis condenados, perdonad, dice, y seréis perdonados. Qué palabra más sabia, qué palabra más interesante en toda esta parte. Entonces, si seguimos nosotros viendo acá, entonces vemos que lo que más dificultó a los hermanos entender, ¿verdad?, que tenían a un José enfrente, era porque ellos no tenían información acerca de que si José estaba vivo o no. Ya vimos también de que aquí se cambió la versión con relación a la resurrección de Yeshua, y dijeron de que le habían robado su cuerpo. Entonces, cuando el Señor Yeshua aparece resucitado y va camino con aquellos hermanos de Emaús, ellos no lo reconocieron tampoco. Pero él en ese trayecto lo que iba haciendo era hablando lo que dice la Torá y lo que dicen los escritos y los profetas con relación al Mashiach. Entonces dice que les iba diciendo todo esto, pero cuando llegan a un lado, entonces él se queda con ellos y parte y bendice el pan. Ahí dice que sus ojos fueron abiertos. ¿Para qué? Para que entendieran las escrituras. ¿Qué escrituras? O sea, todo esto que les acabo de decir, o sea, estamos hablando del Tanaj con relación a lo que el Señor dice aquí en su palabra. Entonces, cuando vemos esto, amados hermanos, ¿verdad? Y ellos dicen, si pues no ardía, dice, nuestro corazón cuando nos declaraba las escrituras, ¿verdad?, con relación a todo lo que había que pasar con él, o lo que pasaría con él. En este sentido, entonces, lo que ellos les hace falta es información. Y eso es lo que pasa hoy con la casa de Judá. A la casa de Judá le hace falta información con relación al verdadero Yeshua judío. Porque muchos creen, como decíamos nosotros, de acuerdo a la vestimenta, que tienen un Mashiach romano. Y no existe un Mashiach romano, ¿sí?, sino que tenemos a un Yeshua judío. Entonces, esa es una información importantísima para ellos. Y la otra información, como la de José, es cuando dice José, Ani Yosef, o sea, yo soy Yosef. Entonces, lo mismo dice Yeshua, Ani Yeshua, o sea, yo soy Yeshua. Entonces dice, te estás vivo, estoy vivo y permanezco para siempre y soy el Salvador. Eso dice el Señor Yeshua. Entonces, esa es la información que falta. Entonces, esto nos deja ver esta parte interesante en ese paralelo que nos muestra de verdad cómo el Señor se manifiesta también a sus hermanos y a su pueblo. Y por último, aquí en esta parte que venimos viendo y aprendiendo con relación a esto, es de que en realidad no se debe causar sufrimiento a los demás. Y esto es parte de lo que José hizo, y lo vamos a ver porque
Se le ha criticado también de que el por qué pues él no se revelaba a sus hermanos, los dejó ir con un poco de comida y regresaron, y después agarra y retiene a Benjamín y retiene, pues eso estaba haciendo de que su familia siguiera pasando hambre allá en Canaán. Pero vamos a ver acá que en realidad el objetivo de José no era ese, por lo que dice las mismas escrituras con relación a esto. Entonces, interesante este concepto, es aprender a no causar sufrimiento a los demás. ¿Por qué les digo esto? Porque José sabía que ellos eran sus hermanos y que habían hecho muy mal, o sea, él lo sabía, principalmente a él, pero también entendía la aflicción en ese momento que ellos están viendo. Él los tenía enfrente y los estaba viendo, ¿verdad? Y también sabía de que en algún momento estaba teniendo una aflicción contra su padre porque él los estaba esperando allá en Canaán. Sí, y al retardarles más su regreso, eso lo llevaba pues a pensar muchas cosas a Jacob, y hasta que no los viera de regreso y verlos completos, pues él no sabía cómo les había ido. Entonces todo esto José lo tenía en mente, y eso provocó que él se revelara mucho más rápido, ¿verdad? Mucho más rápido de lo que quizás él hubiera esperado, pero todo en el tiempo del Señor. Igual el Señor Yeshua dice: por amor a los escogidos Él vendrá y aquellos días se acortarán. O sea, es el mismo principio. Porque miren lo que está pasando acá. Capítulo 45 del libro de Bereshit. José no pudo ya contenerse. O sea, ¿qué significa esto? Que él se estaba aguantando, que él quería ya, ¿verdad?, revelarse a sus hermanos, pero no lo hacía, realmente porque necesitaba realmente ver el corazón de sus hermanos. Pero dice que él ya no pudo. Dice: José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él, y exclamó: haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Y lloró, dice, tan fuerte que lo oyeron los egipcios, y la casa de Faraón se enteró de ello. José dijo a sus hermanos: Ani Yosef, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían, dice, contestarle, porque estaban atónitos, dice, delante de él. ¿Qué le iban a contestar? Igual va a ser, dice, cuando vean aquel, verá, cuando todos vean aquel a quien traspasaron, y van a decir: Señor de los cielos, sí, así era. Y me verán a mí, dice el Señor, a quien traspasaron. Cuando el Señor diga: Ani Yeshua, Ani Mashiach, yo soy el Mesías. Entonces, aquí en esta parte, viendo lo que dice el capítulo 45, sus primeros versos, dice que José no podía más contenerse, lo que implica que él estaba también sufriendo, queriendo revelarse a sus hermanos y terminar ya con esta situación que se había armado. No cabe duda que esto estaba siendo pues guiado y controlado por el Señor también. Hizo salir, dice, a todos los egipcios porque sabía la situación en la que se encontraban sus hermanos, una situación complicada, y no quería avergonzarlos al momento en que él se rebelara con ellos, ¿verdad? Y de esa manera, cuando ya se revela, lo que hace es que los consuela. Consuela a sus hermanos al notar su arrepentimiento también y su actitud para con él. Nota pues que también Judá no está dispuesto a pasar por lo que pasó en el evento de José los años atrás. Entonces ve delante de él a un Judá totalmente distinto. Así que la revelación de José a sus hermanos es un evento profético muy importante, y todo ocurre para nuestra enseñanza, tal como sucede en todas las escrituras, tal como el Señor se los iba revelando, como les decía, a aquellos hermanos de Maús. José no se da a conocer a sus hermanos sino hasta el momento en que están todos juntos, si nos damos cuenta de esto, y cuando están completos, porque en su primera venida a Egipto, o sea, Benjamín se quedó, si ustedes se recuerdan, él no vino, o sea, él se quedó con Jacob, ¿verdad? O sea, y pues él no se reveló a sus hermanos, pero cuando ya se encuentran con José por segunda vez, ¿sí? Por segunda vez, cuando ellos le reconocen, incluso, entonces esto es como cuando sucedió en la primera venida de Yeshua, ¿verdad? Él se manifestó, pues lo vieron, no lo reconocieron, y entonces vemos que la restauración completa y el reconocimiento como tal de Yeshua es durante su segunda venida. O sea, ellos al principio no lo reconocen, en su primera venida no lo reconocieron,
pero lo reconocerán en su segunda venida y llegará el momento para eso, tal como lo dice también el profeta Zacarías en el capítulo número 12, ¿verdad? Vamos ahí a Zacarías 12, por favor, los que les gusta seguir la lectura a partir del verso 6 dice: Aquel día haré de los jefes de las familias de Judá como brasero de fuego entre leños y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos de alrededor, y Jerusalén será habitada de nuevo en su lugar. Dice, ¿en dónde? En Jerusalén, de acuerdo a lo que dice acá. El Señor salvará primero a las tiendas de Judá. Interesante. Para eso es su segunda venida, ¿verdad, hermanos? Para que la gloria de la casa de David y la gloria de los habitantes de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Aquel día el Señor defenderá a los habitantes de Jerusalén, y el débil, dice, entre ellos aquel día será como David, y la casa de David será como Dios, como el ángel del Señor delante de Dios. Y sucederá aquel día que me dispondré, dice, a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David, o sea, la casa de David, estamos hablando de Judá, ¿verdad? Y sobre los habitantes de Jerusalén, el espíritu de gracia y de súplica, y me mirarán a mí, dice el Señor, a quien han traspasado, ¿sí? O sea, este es el sacrificio de Yeshua. Y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora, dice, por un primogénito. Entonces, ahí para seguir leyendo el 13 hasta el verso 6, ustedes pueden leer la cita completa que les di. Sigo leyendo entonces en el capítulo 13. Aquel día habrá una fuente, dice, abierta en la casa de David y por los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado, o sea, es para limpiar el pecado, dice, y las impurezas. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. También dice, yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo, o sea, todos aquellos que profetizaron, pues mentira. Y sucederá que si alguno profetiza todavía, su padre y su madre que lo engendraron le dirán, no vivirás, porque has hablado falsamente en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza, imagínense ustedes. También sucederá aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando, dice, profetice, y no, dice, se vestirán el manto de pelo para engañar. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Hay muchos engañadores en este tiempo. Mucha gente que dice un montón de cosas con relación a esto, sino que cada uno dirá, dice, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Miren lo que está hablando acá, hace referencia a José. Dice, y alguien le dirá, ¿qué cosas? Dice, ¿qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él respondió, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. O sea, hace referencia a las dos cosas. Miren, hace referencia a la venta de José y hace referencia al sacrificio de Mashiach. Miren, es bien interesante esta parte que dice acá el profeta Zacarías y cómo lo conjuga. Así que hace también referencia a esta parte, a la Haftarah de Ezequiel 37, en el que se une la vara de José y la vara de Judá. Entonces prácticamente esta es una unión que se produce únicamente en las manos del Señor. Cada uno debe reconocer en esta parte y aceptar algo. Israel, sí, debe reconocer la Torá, y Judá debe reconocer a Yeshua. Pero es importante también porque Israel no solo debe reconocer la Torá, sino que debe reconocer a Yeshua, o sea, al Yeshua judío. Porque hay muchos ahí que andan de la casa de Israel que andan diciendo de que son pues el Israel espiritual. No existe total Israel espiritual. O sea, aquí existe un Israel. Ese es el Israel de Dios en esta parte. O como dicen algunos, que la iglesia suplantó a Israel. Eso tampoco es cierto. O sea, no existe. Es una teoría falsa la que se da en este sentido también. Así que un solo pueblo hace el Señor, y es cuando Él une la vara de Judá y la vara
de Israel, y entonces son un solo pueblo en su mano. Es interesante, así que el perdón de Yeshua aquí en esta parte es muy especial para su pueblo, y la figura que vemos en José también es muy exacta con relación a lo que sucede. Como vemos acá, al final José perdona a sus hermanos, y esto nos lleva al último punto, y se trata específicamente de aprender a perdonar y a sacar la mejor ventaja de lo que sucede, también en la vida. Y leyendo los versos 4 y 5 del capítulo 45 del libro de Génesis, vamos a ver esto. Y José dijo a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy, dice, vuestro hermano José, a quien vosotros vendiste, dice, a Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Claro, y entonces esto es interesante acá, porque entonces lo que él hace también les declara exactamente lo que está sucediendo, por qué está sucediendo. Pero esto fue una hambruna general que hizo que muriera muchísima gente sobre la tierra de los vivientes. Oigan lo que dice los versos 6 y al 8. Porque en estos, dice, 2 años ha habido hambre en la tierra, y todavía quedan otros 5 años. Imagínense ustedes, Israel llegó a Egipto en el punto exacto, antes de morir realmente de hambre, pero mucha gente murió. O sea, el Señor dejó vivir a su pueblo, el remanente de su pueblo, ¿verdad? Y dejó vivir a los de la tierra, a los que Él quiso, conforme a su voluntad. Recordemos nosotros que las hambrunas no vienen porque sí, o sea, no son parte del ciclo natural de regeneración de la tierra, sino que sucede como consecuencia de que los cielos y la tierra han sido puestos por testigos, y estos reaccionan ante la conducta del hombre, tal como hemos aprendido, las hambrunas que se dan, el cambio climático, y le echamos la culpa al cambio climático y a la degeneración, menos al pecado, pero en realidad sabemos de que eso es producto del pecado. Entonces aquí está pasando esto. Y entonces está diciendo: quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. O sea, tienen que sobrevivir con lo que José captó durante los 7 años de abundancia. Y les dice, verso 7: y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra, y para guardaros con vida mediante una gran liberación. O sea, no solo una liberación de la hambruna, sino que una gran liberación que viene después de estos 400 años que Israel está a punto de iniciar en Egipto. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y Él me ha puesto, dice, por padre de Faraón, y señor de toda su casa, y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, amados hermanos, esto es importantísimo. Empezamos diciendo y dimos un ejemplo en que uno no escoge la familia con la que compartirá este viaje sobre la tierra de los vivientes. Dios nos hizo nacer aquí y con ellos, y debemos sacar lo mejor de nosotros también para ellos, y buscar lo mejor que hay en ellos para no criticarlos más. Esto nos dará mucha paz en nuestro caminar en la tierra de los vivientes. Recordemos que vamos de viaje en este mundo, tampoco vamos a estar. Ya pasó José, ya pasó Moisés, ya pasaron los profetas. Nosotros estamos aquí hoy y también vamos de paso sobre esta tierra, pero retornaremos si el Señor tiene misericordia, y pues siendo incluidos en su pueblo en esta gran salvación, en esta gran liberación que el Señor da. Así que la mayor parte del tiempo somos nosotros los que decidimos la actitud y la felicidad que queremos manejar en cada momento sobre la tierra. Entonces, lo mejor sería aprovechar el tiempo en el que estamos para que el Señor nos guíe en nuestro caminar. Es interesante que no es sino que hasta que se revela el motivo de todo el sufrimiento anterior que pues no nos damos cuenta de que Dios conduce todo lo que está pasando para a la postre hacernos bien. O sea, pero eso sucede hasta que vemos el fruto de lo que hemos padecido. O sea, hasta que nos damos cuenta, sí, pues entonces el Señor nos está llevando de esa manera porque nos quería ver de esta manera. Entonces, el Señor siempre nos quiere ver felices. O sea, el Señor siempre quiere salvarnos. O sea, el Señor no va a hacer nada
¿verdad?, que nos destruya, sino que todo será para nuestra restauración y para nuestro bien. Y José lo entendió bien, tal como lo leímos aquí en el verso 8 del capítulo 45 de Génesis. José lo entendió y se gozó de ello, pero evidentemente, y conforme a todas sus pruebas, puede decirse que fue un proceso muy difícil, muy complicado. Hermanos, ¿verdad? Que lo vendieron de esta manera, amados hermanos. Podemos ver nosotros que Dios manifestará también en algún momento de nuestra vida por qué o para qué pasamos nosotros ciertas circunstancias en la vida. O sea, mientras ese momento llega, puede decirse que no entendemos todo lo que pues está pasando, pero sabemos que Dios tiene un propósito en la vida y la situación se vuelve menos difícil cuando entendemos de que de verdad el Señor está en control en esta parte y esperamos con paciencia y nosotros seguimos creciendo en Él. A veces no entendemos las circunstancias de la vida en las que nos encontramos, pero algo que me enseña este relato de José y trato la manera de sacar la mejor enseñanza en todo esto es de que todos nosotros debemos ser instrumentos de reconciliación, no solo en nuestra familia, sino con todos los que se mueven también a nuestro alrededor. Miren lo que dice los versos 14 y 15. Entonces se echó, dice, sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró, dice, sobre su cuello y besó. Miren lo que hizo José, ¿verdad? En lugar de reclamarles, y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después dice, sus hermanos hablaron con él. O sea, no dice que sus hermanos hayan llorado con él. Pues besó, lloró, debe haber sido así definitivamente, pero dice, y sus hermanos hablaron con él. O sea, me imagino que vinieron las disculpas del caso después de esto. La escritura no nos lo dice, pero el momento es muy emotivo. Así que es importante ver también que nosotros podemos ser buenos referentes para nuestros hermanos. O sea, yo creo que más que debemos ser buenos referentes para nuestros hermanos. O sea, nuestra conducta, nuestra buena conducta o nuestra buena forma de proceder debería ser un referente para que nuestros hermanos sean vistos también de la misma manera. Sí, y esto es interesante porque cuando los hermanos de José vienen, Faraón piensa quizás de que todos los hermanos de José son como José. El faraón conocía a José y sabía cómo era José y pensaba, quizás, dice, todos estos van a ser como José. O sea, el testimonio, el trabajo de José provocó que el faraón invitara a la familia de José a venir a Egipto y librarse de la hambruna que estaba sobre la tierra. Entonces, dice esta parte del verso 16 al 20 del capítulo 45. Cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces Faraón dijo a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí. Y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y para vuestras mujeres, y traed, dice, a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestras posiciones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Y de hecho van para Gosén. Entonces, al entrar en el capítulo 46 de Bereshit, habla de cómo Jacob llegó a Egipto. O sea, este es el inicio de una gran historia, o sea, de algo instructivo, algo didáctico, ¿verdad? Para aprender, ¿verdad? Que nos sigue hasta el día de hoy. O sea, esto es que es en Egipto donde se forma el pueblo, o sea, el pueblo de Israel. O sea, Egipto es una figura del mundo, tal como vimos. El mundo, ¿verdad? Es donde se forma también el pueblo de Dios. Nosotros estamos en el mundo y nos estamos formando aquí como pueblo de Dios en este mundo. O sea, es en nuestra relación con el mundo donde aprendemos a ser diferentes, ¿sí? Y a comportarnos diferentes.
o sea, como apartados para Dios. Esta es la enseñanza especial que tenemos aquí. Pero desde los primeros versos aquí en el capítulo 46, los cuales vamos a leer, vemos algo interesante. Y partió Israel, dice, con todo lo que tenía, y llegó a Beersheba, ¿a dónde llegó? Él se fue para Beersheba. Y llegó a Beersheba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna. Y le dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver. Y José dice, cerrará tus ojos. Vemos que toda esta parte de la voluntad del plan perfecto de Dios se cumple. Y aquí nuestro Dios que conoce el presente, el pasado y el futuro, considerando esto, ¿verdad? Nos podemos preguntar, ¿hay algo entonces que no esté bajo el control y la mirada de nuestro buen Dios? Bendito sea su nombre. Pero en verdad, Jacob tenía miedo de descender a Egipto. Él tenía miedo. Entonces, él le dice, o sea, el Señor le fortalece, le dice, no tengas miedo, ve, ¿verdad? Ve, porque yo ahí te haré una gran nación y de esta manera también de ahí te haré retornar. O sea, no importa si el punto en el que nos encontremos ahora es el más bajo, es el más bajo, Él está con nosotros y tiene compasión de nosotros y quiere restaurarnos de esa parte. El capítulo deja también testimonio de lo importante que es conservar el registro de los descendientes que son la base del pueblo. Son 70 personas, ¿verdad? De la cual se formaría una gran nación. Todos sabemos que es una gran nación, todos damos testimonio de esa gran nación. Para muestra de ello, pues son los premios Nobel que ellos han ganado a lo largo de la historia de que se formó esto y todos los descubrimientos que han hecho. Entonces nosotros sabemos que es así, o sea, no estamos hablando del pedacito que está ahorita ahí como tal, aunque sabemos pues de que el reino en su mayor esplendor fue en el tiempo de David, cuando más territorio tuvo la gente, hasta que vino Salomón, y Salomón pues a causa de su pecado provocó que el tiempo se partiera, o sea, se dividiera, y esto sucedió en tiempos de su hijo Roboam, ¿verdad? Cuando el profeta le da 10 partes, ¿verdad? De aquel manto que él rompe a Jeroboam, y 2 se quedan con Roboam. Pero sabemos que Jeroboam pues no quiso saber nada de Jerusalén y del templo. Entonces lo que hizo fue desviar prácticamente a Israel, la casa de Israel. O sea, este es el reino del norte y el reino del sur. O sea, esto es importante porque en el reino del sur se queda Judá y se queda también Benjamín con él. O sea, aquel evento que vemos desde aquí en esta parte hizo incluso de que el corazón de Benjamín quedara ligado también al corazón de Judá, y él se vino con Judá y que permaneció con él en el reino del sur. O sea, ¿cuál era el mensaje entonces para Egipto en esta parte? El mensaje es que si Egipto se encuentra en el punto más bajo moralmente, en el momento en el que se encontraba, con la existencia de Israel, la presencia de Israel, el pueblo de Israel en él, tendría entonces la oportunidad de conocer al verdadero Dios. Pero el faraón lo dice muchos años después, hace una confesión, ¿verdad? Dice, yo no conozco a Hashem, dice, yo no conozco al Señor, y tampoco, dice, dejaré ir a Israel. Eso es lo que dice, eso es lo primero que dice, pero a partir de eso lo conoce, y él conoce realmente aquel Dios maravilloso de la gloria que hizo los cielos y la tierra, y que tiene control de todo. Si vemos el contexto de esa parte, esta fue una confesión porque en realidad no lo conocía. Y después de eso Faraón conoció, Faraón y Egipto conocieron, por decirlo así, y así fue al Dios Todopoderoso. A raíz de esto y de esta enseñanza didáctica, el mundo conoce también mejor, ¿verdad?, al Señor, y a partir de eso nos dio Pesaj, porque en esta gran liberación que se habla, nos dio Pesaj, y sabemos nosotros perfectamente que ese Pesaj habla exclusivamente de esa redención y también del sacrificio de Mashiach. Así que una vez más vemos que la presencia
de Israel en cualquier parte de la tierra bendice a la humanidad. El encuentro de Jacob con Faraón nos cuenta eso también. Entonces, si vemos en el capítulo 47, los versos del 7 al 10, ese encuentro en el que va Jacob y también se presenta ante el Faraón y dice, José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Y Jacob, dice, bendijo a Faraón. Mire cómo está acá. Siempre el mayor bendice al menor. Aunque el otro era Faraón, era el rey, Jacob era el elegido. Era el elegido, el patriarca, o sea, aquella gran nación que el Señor estaba formando. Entonces dice el verso 8, y Faraón dijo a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida y no han alcanzado los años de mis padres, que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Esto muestra de que el deterioro que había tenido Jacob a causa de la tristeza, del dolor, de la angustia, de saber qué le pudo haber pasado a José en aquel tiempo, pues haber sido muy difícil. Jacob pues no vivió una vida muy sencilla, o sea, una vida muy trabajosa. Hemos visto a lo largo de las escrituras todo lo que ha pasado y todo eso se reflejaba definitivamente en su rostro también, que incluso lo había hecho envejecer prematuramente. Aún así, él vivió pues 17 años más en Egipto, ¿verdad? Es el tiempo pues en que recuperó esa vivencia con su hijo José. O sea, en una hambruna de esta naturaleza, amados hermanos, no hay fortaleza económica que pueda aguantar. O sea, no hay. O sea, si no es por la mano poderosa de Dios, no hay fortaleza económica que alguien pueda pues confiar en la riqueza que pueda tener o que le ha sido otorgada en la tierra de los vivientes. No. O sea, aquí nadie puede prevalecer. Aquí se ve que hasta el más poderoso económicamente se había acabado. Esto fue lo que sucedió en toda la tierra en ese tiempo. O sea, eso nos dice que no hay respaldo en lo económico. O sea, no hay respaldo en lo económico. O sea, no hay confianza en que lo económico va a permanecer para siempre, que eso nos va a ayudar. No, sino que solo la misericordia de Dios puede, ¿verdad?, ayudarnos, y solo en la misericordia de Dios el hombre puede confiar. Mire lo que dice el capítulo 47, versos 15 y 16, siempre en Bereshit. Entonces José dijo, entregad vuestros ganados y yo os daré pan por vuestros ganados, puesto que vuestro dinero se ha acabado. O sea, aquí todo ya se habían acabado las posiciones, el dinero, las posiciones, las tierras, solo las personas no se vendieron, ¿verdad? Pero ahí todo se vendió. Y trajeron pues, oigan, sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, las ovejas, las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó de pan a cambio de todos sus ganados. Y terminando aquel año vinieron a él, vamos a seguir leyendo, dice a él el segundo año, y le dijeron, no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado pertenece ahora a mi señor. Imagínese usted, no queda nada para mi señor, excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras, porque hemos de morir delante de vuestros ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Cómpranos, dice, a nosotros y a nuestra tierra a cambio de pan, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Danos pues semilla para que vivamos y no muramos, y para que la tierra no quede desolada. Y aquí dice que José compró también toda esta parte. Entonces, el hambre, amados hermanos, es una de las crisis más complicadas. ¿Por qué? Porque cuando el dinero ya está en manos del gobernante mundial, no hay más que hacer, ¿sí? Y todo será entregado a él para evitar la muerte, tal como sucedió aquí en esta parte que se dice en el verso número 19. O sea, todo parece también que esta será la misma situación en el final de los tiempos, y vamos a leer una referencia acá en el último libro de las Escrituras, que es el libro de Apocalipsis, capítulo número 6. ¿Verdad? Y vamos a entender muchísimo mejor aquí lo que dice. Capítulo número 6, versos del 1 al 8 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno, ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco.
y el que lo estaba montado en él, tenía un arco, y se le dio, dice, una corona, y salió conquistando y para conquistar. No vamos a entrar en mayores detalles aquí en esta parte, pero dice que este salió conquistando y para conquistar. Esto quiere decir que salió para vencer, o sea, salió para conquistar y conquistó, o sea, toma el dominio prácticamente. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. O sea, esto es guerra, ¿verdad? Hay una interpretación interesante con relación al color del caballo también. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba, dice el que estaba montado en él, tenía una balanza en la mano. O sea, la balanza es para medir, o sea, para pesar. Eso implica, y para hacer justicia también en esta parte. Pero aquí, en esta parte se produce esto. Y oí como una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. No dañes el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir eso? Es escasez, y no solo es escasez, sino que lo poco que hay, ¿verdad?, puede ser comprado por pocos, ¿verdad? Porque también es muy caro, y para que exista el dinero en las manos de ellos para comprar en aquel tiempo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven, y miré aquí un caballo amarillento, y el que estaba montado en él se llamaba Muerte, y el Hades lo seguía, y se le dio autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar a espada, con hambre, con pestilencia y con las fieras de la tierra. Imagínense ustedes todo lo que pudiera suceder. Esto es en aquel tiempo. Entonces no cabe duda que esta es una gran lección, ¿verdad? Y solo la bondad y la misericordia del Señor puede salvarnos de lo que está anunciado. De esta forma lo vemos entonces nosotros también. O sea, primero, no hay soporte realmente en la riqueza de este mundo. No hay. Y nosotros sabemos lo que la Escritura dice. Solo nos queda entonces la confianza en la palabra que el Señor ha hablado, porque de esta manera salvará nuestras vidas y nuestros corazones. La captará de Ezequiel capítulo 37, versos 15 a 28, ¿verdad? Vamos a leerlo. Nos muestra las dos varas, tal como dijimos, ¿verdad? O sea, un solo pueblo, y hablamos un poco acerca de eso también. Voy a leer los versos del 15 al 28, capítulo 37. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Toman luego otra vara y escribe en ella para José, dice, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel y sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola vara en su mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te hablen diciendo, ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles, así dice el Señor Dios. He aquí, tomaré la vara de José que está en la mano de Efraín y las tribus de Israel, sus compañeros, los pondré con la vara de Judá, y la haré una sola vara, y serán una en mi mano. Entonces aquí son un solo pueblo. Y las varas, dice, en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos, y diles, así dice el Señor Dios, he aquí, tomaré a los hijos de Israel, y entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes, y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. ¿En dónde? En los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos, nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. O sea, esta es la restauración total de Israel, y esto se produce en la segunda venida del Mashiach, porque solo es en su mano generosa. Entonces, esta lectura y lo que dice Pablo también en la carta a los Romanos, capítulo número 12, bota cualquier teoría falsa, cualquier cosa, cualquier invento de hombres, ¿verdad? Cualquier doctrina que dé lugar a la suplantación, o sea, a que la iglesia o un grupo como tal haya suplantado a Israel. Hay un pueblo, hay un remanente, y ese pueblo se llama Israel.
Y ese pueblo está formado por Judá y está formado también por gentiles, el resto de las gentes, por decirlo así de esta manera. ¿Y quiénes son estos? Son los redimidos del Señor. ¿Y dónde van a habitar? En Israel, o sea, en la tierra de Israel, y les serán entregados los montes de Israel, porque su pueblo habitará la tierra, o sea, la tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva. O sea, ¿quién es el pueblo y cómo se llega a ser pueblo? Aquel que tiene un rey, o sea, un gobernante. Aquí sabemos quién va a ser, será Yeshua. Cuando habla, dice, David, mi siervo será, se refiere a Yeshua. O sea, una constitución, y la constitución es su santa palabra, su Torah y una tierra. ¿Cuál es la tierra? Los cielos nuevos y la tierra nueva. Y en Jerusalén desciende también la Jerusalén que viene de los cielos. O sea, eso es lo que promete el Señor en toda esta parte, ¿verdad? Pero eso llega a ser sí y solo sí el Señor está en medio de su pueblo. Bendito sea el santo nombre del Señor, amados hermanos, que nos permite tener esta reflexión sobre la parashá Vayigash, ¿verdad? Tanto que hay acá en esta parte, o sea, cuando vemos las enseñanzas que están aquí en la escritura, pues esto llena nuestro corazón de alegría, de emoción, y nos hace sentir también confianza en que el Señor está en control. Y si Él está en control, pues vamos a salir bien, ¿verdad? No sé qué nos tocará pasar adelante, el Señor lo sabe. Que todo lo que acontezca en nuestra vida sea con mucha misericordia. Que el Señor ponga paz en sus hogares, que el Señor ponga paz en sus corazones, que el Señor les dé abundante bien en la tierra de los vivientes, y que el Señor haga que sus vidas sean prósperas, benditas y bendecidas en la tierra de los vivientes. Que nadie se pierda de sus familias y que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento del Señor. Voy a bendecirlos en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tengan ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, sobre sus casas, sobre sus familias. Les dé el Señor el rocío de los cielos y la grosura de la tierra. Que el Señor dé abundante bien, paz a sus corazones, los libre de todo mal, los libre de la peste destructora, de la mortandad que anda en medio de ella. Que el Señor sea su refugio, su amparo, fortaleza, su sanador. Que el Señor levante a los que se encuentran debilitados, que el Señor sane a los enfermos y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes para bien todos los días de su existencia. Los bendigo en el nombre bendito y glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, amados hermanos, y a seguir disfrutando de este santo y maravilloso día de Shabbat. Amén. Los bendigo en el nombre de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Amén.